Muy buenos días, ¿qué tal? Feliz sábado, ¿cómo están todos? Es un gusto poder volver a reunirnos hoy. Es sábado 24 de octubre. Estamos transitando hoy el sábado número 10 de lo que queda del año. Sí, a partir de ahora empieza ya la cuenta regresiva. Varios están pensando en los próximos festejos, en la Navidad. Así que vamos a disfrutar a pleno de este sábado de octubre, que es el último de Pasos de Octubre. Hoy tenemos una programación muy especial que se ha preparado durante toda esta semana. Nos van a estar acompañando como batuteros varias mamás con hijos. Sí, nos va a acompañar Ana Pereira, Marlene Ocampo y Lili Fayad con sus hijos batuteando los himnos. Luego tenemos el informe misionero, que es de la división sudasiática, y la escuela sabática está dirigida por Fernando Inati. Vamos a disfrutar entonces ahora el momento de la iglesia en alabanza. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que se
Misionero, Centro-Sur de la India, 24 de octubre, titulado Una curación celestial. Tras haber escuchado un seminario de salud en su escuela, una maestra se acercó a la pareja de adventistas que acababa de impartir la charla. Mi suegra sufre un grave problema de espalda, le dijo. ¿Me pueden recomendar algún tratamiento para ella? La maestra se llamaba Aisha e invitó a la pareja a la casa de su suegra. Sandeep y Ranja recién terminaban sus estudios de medicina y acababan de impartir su primer seminario de salud. Esperaban dar seminarios de salud y promover remedios naturales basados en la Biblia y en los escritos de Ellen G. de White por toda la India. Los esposos encontraron a la anciana en la cama. Había gastado mucho dinero en tratamientos, pero ninguno había dado resultado. Vivía sola, pero no podía levantarse y mucho menos caminar. Su nuera había vivido con ella durante un tiempo, pero cansada de cuidarla terminó mudándose. Sandeep hojeó la pila de documentos médicos de la suegra de Aisha, mientras Ranja examinaba las medicinas. Se miraron el uno al otro sin saber qué hacer. Acababan de terminar sus estudios y nunca habían probado remedios naturales en un caso tan grave, así que decidieron orar. Probemos algo, le dijo Sandeep a la suegra de Aisha. ¿Aceptaría dejar de tomar los medicamentos durante 5 días? Subhanji aceptó la propuesta y comenzó los tratamientos. Ranja le dio hidroterapia y masajes todas las mañanas y todas las tardes, y en lugar de las comidas le preparó jugos de verduras, frutas y hortalizas crudas. Al tercer día, Subhanji se levantó y caminó por primera vez en meses. Al ver lo que podía hacer, se echó a llorar. Me dijo, mi hijo y mi nuera me abandonaron a mi suerte. Ya no me quieren porque estoy enferma. Ore a Dios y Él os traerá de vuelta, le aseguró Sandeep. Subhanji no era cristiana. Su casa estaba ubicada en un vecindario en el que no se admitían cristianos. De hecho, si los vecinos se daban cuenta de que había alguien con una Biblia, crearían problemas. Sandeep oró y le dio a Subhanji una Biblia en su idioma natal. Lee una página de la Biblia todos los días y ora a Jesús, le dijo. Tu fe traerá a tu hijo, a tu nuera y a tu nieto de vuelta a casa. Después de 5 días de tratamiento, la suegra de Aisha ya no tuvo más dolor, de hecho, se sentía completamente bien. 10 días después, llamó a Sandeep. Amigo, me dijiste que leyera la Biblia todos los días y que orara, y así mi hijo volvería, dijo. Pero han pasado 10 días y no ha sucedido nada. Sandeep se enteró de que la anciana había estado leyendo 3 páginas al día, una página en la mañana, otra en la tarde y otra más en la noche, como si estuviera siguiendo una receta médica. Esperaba así poder acelerar la respuesta de Dios a sus oraciones. Siga orando y Dios hará un milagro, le dijo Sandeep. 3 días después, Aisha le envió un mensaje de texto a Sandeep en el que le decía, estoy viviendo nuevamente en casa de mi suegra. La familia estaba junta nuevamente. Hoy, la suegra de Aisha lee la Biblia de forma habitual y le envía a Sandeep y a Ranja versículos que le gustan. Además, practica constantemente la oración. Sandeep y Ranja están sumamente contentos. Fue un buen comienzo para nosotros, dice Ranja. Ella fue nuestra primera paciente, añade Sandeep. Como médicos principiantes no sabían cómo tratar con la situación, pero Dios los guió en todo momento. En palabras de ellos mismos, realmente es un milagro. Citando la página 377 del libro El Evangelismo de Ellen G. de White, agregan, cuando los médicos misioneros trabajan en el cuerpo, Dios trabaja en el corazón. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir 2 iglesias en Bangalore, la ciudad más cercana a donde viven Sandeep y Ranja, con Ayush, su hijo de 7 años. Gracias por sus generosas ofrendas y que el Señor les bendiga. Muy feliz sábado, mi querido hermano, ¿cómo estás? Un placer para mí saludarte. Bueno, y tener la oportunidad de compartir esta escuela sabática con vos. Feliz sábado, Nati, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Feliz sábado, un gusto estar acá. Ya sos parte del equipo, Nati, ya no te voy a presentar como invitada, ya sos parte del Buenísimo. equipo, sos parte del staff que le toca por lo menos un sábado al mes la grabación de la escuela sabática. No te voy a presentar porque, como ya estuviste otras veces, si de repente hubiera alguien que no te conociera, que siempre puede haber alguien, lo invitamos para que pueda ver las escuelas sabáticas de sábados anteriores. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Dentro de tu profesión, sos docente
Esta clase de escuela sabática habla de la educación, así que bueno, doblemente beneficio para nosotros que puedas estar aquí y que puedas estar acompañándonos en esta mañana. Bien, tenemos entonces la lección número 4 que habla acerca de los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica, ¿sí? Ese es el título de la lección que tenemos para hoy. Mira, te cuento algo, Nati. Yo no sé si será cierto o no, pero vieron algunas personas que le gustó la metodología que utilizamos del verdadero o falso, ¿sí? Mira. No voy a decir que fue un éxito, pero sí que fue algo novedoso. Así que bueno, viste como dice en la jerga popular, se dice, equipo que gana no se toca, ¿sí? Entonces vamos a procurar seguir con la misma dinámica, con la misma modalidad, y tenemos 7 preguntas de verdadero o falso que deseamos poder desarrollar durante toda esta clase. Así que voy a empezar preguntándote, dándote una afirmación a las personas que están en este momento conectadas. Las invitamos también para que puedan colocar su respuesta allí en el chat de YouTube y para que de alguna u otra manera podamos interactuar también a través de estas afirmaciones, ¿sí? Bueno, dice allí la primera afirmación. Nuestra cosmovisión no es algo tan importante. Nuestra cosmovisión no es algo tan importante. Bueno, allí aparece una palabra, ¿no? Cosmovisión, que me imagino que en tu respuesta también desarrollarás un poquito qué significa esta expresión. Así que te la dejo, Nati, para que respondas si esta afirmación es verdadera o es falsa. Buenísimo. Bueno, me encantó la afirmación. Nuestra cosmovisión no es algo tan importante. Y es una aseveración falsa. ¿Por qué? Y como bien decías, hablemos un poquito de los términos que tenemos acá. Cosmovisión. Y me remonto un poquito a mis épocas de estudio, cuando aprendí ahí estudiando en la UAP qué significa cosmovisión. Y me acuerdo incluso que lo aprendí en una de las clases del profe Marce Falconier, así que le agradezco desde allá porque sentar estas bases, estos conceptos es algo sumamente importante. La cosmovisión es ese marco de referencia sobre el cual nosotros construimos todas esas cosas en las que creemos. ¿Y por qué es tan importante? Porque generalmente es invisible, por así decirlo, ¿no? Entonces estamos construyendo sin darnos cuenta. Y por ahí como mamá me acuerdo mucho de cuando Emi era más chiquita y estaba en esa fase de los 2, 3 años en los que se preguntan todo, y es ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y a veces uno se cansa de todas esas preguntas y algunos dicen, bueno, tírale algo, decí algo, tira fruta, se dice, ¿no? ¿Por qué es tan importante no hacerlo? Porque nosotros construimos esa base con esas respuestas que recibimos y después no las estamos analizando durante el resto de la vida, las damos por sentadas. Entonces, construir nuestra cosmovisión, nuestra base, en base a la Biblia, es tan importante porque ahí vamos a saber que estamos construyendo sobre algo firme, ¿no? Pero de hecho interesante porque el mismo Jesús utiliza una ilustración, ¿no? Cuando habla acerca de la casa construida sobre la arena o sobre la roca, y creo que esto también, como vos decías, claramente se aplica al conocimiento, ¿no? Imagínate que si en un cimiento nosotros dejamos 2 o 3 ladrillos sin colocar, lógicamente toda la estructura va a ser una estructura débil. Por eso es muy importante que en nuestra cosmovisión bíblica podamos sentar esas bases, aún como vos decías, ¿no? Allí, desde pequeños, para que a medida que vayamos creciendo en conocimiento también, podamos ir progresando en nuestro conocimiento de Dios, por supuesto, ¿no? Bueno, vamos a ir con una y una, ¿no? Me tocó preguntarte, me toca responder ahora a mí, así que ya estoy preparado para que puedas dar la afirmación. Ahí está, acá tengo la afirmación, entonces, a ver si es verdadera o falsa. Y dice, hay una relación muy estrecha entre la creación y el sábado. ¿Verdadero o falso? Bueno, qué buena pregunta. Hay una relación muy estrecha entre la creación y el sábado. Bueno, la respuesta es verdadera y vamos a explicar por qué, ¿no? La cosmovisión bíblica, que es la que nosotros tenemos, muestra a Dios como creador. Y el sábado nos manda justamente a adorar a Dios justamente como creador, pero también como sustentador, ¿no? Lo recordamos todas las semanas, recordamos que Él en 7 días creó todas las cosas, pero también
recordamos que Él vino a este mundo, recordamos que va a venir por segunda vez a esta tierra. Y fíjate qué astuto que ha sido el enemigo, porque nosotros sabemos muy bien que una de las doctrinas más atacadas ha sido la doctrina del día sábado como día de reposo. Y el diablo lo ha atacado de diversas maneras a esta doctrina, a esta creencia, pero la ha atacado también a través de la creación, porque fíjate qué interesante. Si de mi cosmovisión cristiana yo saco la creación, no tiene sentido el reposo semanal, no tiene sentido el sábado como día de reposo. Porque si yo el sábado me reúno para adorar a Dios como creador, pero no hay creador, entonces no tiene ningún tipo de sentido que yo guarde el día sábado. Y el diablo esto lo sabe y ha sido muy astuto en llevar adelante esta campaña, por así decirlo, de atacar a la doctrina de la creación. Por eso hay una muy estrecha relación entre Génesis 1, que nos habla acerca de la creación de Dios, y el sábado también, que existe desde el Génesis como día de reposo. Bueno, avanzamos. Otra afirmación para vos. ¿Estás preparada? ¿Estás lista? Siempre, sí, sí. Siempre, muy bien. La evolución teísta es un término medio y es mejor que la evolución atea. Esto es verdadero o falso. Repito la afirmación por las dudas. La evolución teísta es un término medio y es mejor que la evolución atea. Me está tocando entrar en muchos conceptos acá, ¿no? Mucha terminología. Me encanta, lo disfruto. ¿Qué es evolución teísta? ¿Qué es evolución atea? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, primero, digamos que es una afirmación falsa, ¿no? La evolución teísta es un término medio y es mejor que la evolución atea, es falso. ¿Pero por qué? La evolución teísta es una teoría que dice que Dios utilizó la evolución. Intenta unir la evolución y la creación y armar un término medio, como dice ahí, dejar a todos contentos. Pero bien sabemos que nunca se puede dejar a todos contentos. Y entramos en un terreno muy peligroso acá. Esto está, del otro lado de esta balanza está la evolución atea, que es la evolución como la conocemos generalmente. No hay Dios, no hay un Dios creador, sino que todo se formó de la nada. ¿Por qué es mejor, y este mejor quizá lo pongo entre comillas también, ¿no? ¿Por qué es mejor la evolución atea que la evolución teísta? Porque es claro, porque si volvemos incluso a los comienzos, ¿no? A las estrategias de Satanás, las estrategias iniciales ahí en el jardín del Edén, nos damos cuenta de que siempre le gustó mucho esto de mezclar un poquitito de verdad con un poquitito de mentira. Y esto suele ser más peligroso que algo que está definidamente equivocado, porque eso le rehuimos un poco. Pero cuando ya se mezclan las cosas, entramos a dudar, entra la confusión y es mucho más difícil confundirnos. Así que por eso decimos que es una aseveración falsa, ¿no? ¿Sabés qué se me vino a la mente cuando leía esta afirmación? Es la teoría o la fábula del relojero, ¿no? Que dice que Dios cuando creó el mundo es como que como un relojero lo puso a funcionar, como que le dio cuerda y lo dejó que funcionara, ¿no? Y se desentendió completamente de este entorno, ¿no? Y no tiene más nada que ver con el hombre, ¿no? Y ahí, si nosotros tenemos esa cosmovisión como evolución teísta, imagínate todas las doctrinas de la Biblia que terminan cayendo por tierra, ¿no? La misma intervención de Jesús viniendo aquí a la tierra para salvarnos, la segunda venida de Cristo, ¿no? Por eso es que es muy importante lo que vos mencionabas, ¿no? Estas medias tintas por allí, hasta incluso pueden llegar a ser más peligrosas que cuando ya hay una afirmación totalmente opuesta, ¿no?, a lo que dice la palabra de Dios. Y sabes que me siento en la obligación de agregar una cosita más, y es que este es un tema que es muy actual en nuestra iglesia. Es un tema que no pasa de moda, es un tema que Satanás ataca mucho, y hay muchas personas que empiezan a dudar con esto de esta teoría, ¿no?, de la evolución teísta. ¿Será que funciona? ¿La podemos tomar o no? Y hay un libro buenísimo de la editorial Haces que se llama El bautismo del diablo, que es del autor Clifford Goldstein, que es muy conocido.
Es un libro espectacular que trata justamente sobre la evolución y todos estos temas en un lenguaje súper simple. Así que lo dejo ahí como una buena recomendación. Y de paso, gracias por la recomendación, Nati. Recordamos que esta semana que pasó reabrió sus puertas la librería Sí. cristiana que tenemos aquí en Florida. Así que por ahí si teníamos ganas de leer y dependíamos del delivery que venga a traernos el libro de lectura, que también fue un sistema muy bueno que se utilizó durante la pandemia para que podamos seguir leyendo, ahora ya podemos ir directamente allí a Avenida San Martín, casi en la esquina con Mitre, y podemos ir a buscar este libro y muchos otros libros más que nos arrojan luz sobre esta temática. Así que muchas gracias por la recomendación. Buenísimo. Y seguimos con otra más, ¿te Dale, parece? vamos. Te toca a vos responder, a ver Me qué toca a mí, pensás sí. sobre esto. Dice, la Biblia crea el esquema que nos ayuda a interpretar el mundo. ¿Qué será esto, verdadero Bueno, o falso? interesante, ¿no? La Biblia crea el esquema que nos ayuda a interpretar el mundo. Bueno, lo dijimos hace un momento, esto es verdadero, porque la Biblia nos da un marco de referencia. Quiero leer solamente un versículo para explayarme un poquito más en este concepto. Efesios 6:12, lo tengo aquí en mi Biblia, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Ahora, fíjate qué interesante. Si yo no tengo una cosmovisión bíblica, si a mí la Biblia no me da ese esquema o ese marco de referencia, no existe un mundo espiritual que trabaje en contra mío. De hecho, hay mucha gente que dice, el diablo no existe. Mm. La Biblia te dice claramente, el diablo existe, el mal existe, vivimos en un mundo de pecado. Ahora, si en mi cosmovisión el diablo no existe, entonces yo no estoy consciente de que estoy en una guerra. Y si no soy consciente de que estoy en una guerra, por ende no peleo la buena batalla de la fe, que también me dice la Biblia. Y si no soy consciente que en esta guerra yo vivo en un mundo de pecado y yo estoy muerto en mis pecados, también dice el libro de Efesios, por ende tampoco necesito un Salvador. Y si no necesito un Salvador, no necesito de Cristo. Entonces, qué importante que es la cosmovisión bíblica en lo que tiene que ver con el mundo tangible, que es lo que conocemos, y también con el mundo intangible, con el mundo espiritual, que es donde se mueve el enemigo de Dios. Y qué importante es que la Biblia nos dé estos aspectos como marco de referencia para que nosotros entendamos que estamos en una guerra espiritual y que necesariamente necesitamos de un Salvador. Por eso es fundamental, y vamos a repetir esto una y otra vez, es fundamental que nuestra cosmovisión esté 100% basada en lo que dicen las Escrituras. Porque si yo me salgo un poquito de las Escrituras, puedo tener una percepción de la realidad totalmente distorsionada, ¿sí? Así que lógicamente, bueno, es verdadero que la Biblia me crea ese esquema y me ayuda a interpretar el mundo, ¿no? Bien, avanzamos. Te toca responder. Dice lo siguiente, esta afirmación. La doctrina de la creación es suficiente para basar en ella nuestra cosmovisión. La doctrina de la creación es suficiente para basar en ella nuestra cosmovisión. ¿Verdadero o falso? Me parece sumamente interesante y estaba pensando justo ahora, bueno, empecemos, ordenémonos, es falsa. La doctrina de la creación no es suficiente para basar solo en ella nuestra cosmovisión. Y estaba pensando en cómo somos los seres humanos, ¿no? Somos extremistas por naturaleza. Entonces, claro, venimos haciendo mucho énfasis en lo necesario, en lo básico que es el concepto de la creación, y entonces tendemos a irnos al extremo de decir es lo único importante. Pero ahí es donde cometemos este gran error. ¿Qué pasaría si nos basamos solamente en la creación, en ese paraíso hermoso que Dios hizo para nosotros, y nos quedamos con eso? Y después, ¿qué pasó? La caída, el pecado. Sería muy triste si nos quedáramos con eso y si no hubiera algo más de lo que aferrarnos. Pero Dios nos ama tanto que no solo creó ese paraíso, sino que después cuando nosotros caímos, hizo todo un esquema para salvarnos, dio a su Hijo, envió a Jesús que vino, murió por nosotros, nos redimió, y en eso nos aferramos para tener esperanza.
Así que no, la creación no es suficiente solo con eso, sino que tenemos muchas doctrinas más como la de la redención, que nos ayudan a tener esperanza y a tener una mirada más completa, ¿no? Exacto, exactamente. Por eso Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios Mm. y es útil para, vamos a quedarnos con la primera palabra, para enseñar, dice Pablo, entre tantas cosas, ¿no? Así que bueno, tenemos que hacer uso de toda la escritura, ¿no? Buenísimo. Bueno, seguimos Y, entonces, me toca responder. estamos en un Me parece a mí, trimestre, me han tocado a mí las preguntas más fáciles, me parece a mí. puede ser, no sé, vos armaste. Vos decís que esto está todo digitado para que a mí me toque lo más sencillo, ¿no? No, jamás, yo jamás diría una cosa así. Estamos en un trimestre súper interesante sobre la educación y volvamos un poquito a las bases de esto de la educación. Así que la aseveración que tengo para presentarte dice, el objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en mi vida. ¿Verdadero o falso? Qué buena pregunta. Bueno, yo creo que ya a esta altura, al haber transitado ya, bueno, esta es la cuarta lección, ya Mm. sería un concepto que ya lo deberíamos tener así súper fresco, ¿no? El objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en mi vida. Y esto es verdadero. Y fíjate qué interesante, ¿no? Qué tremendo que es el pecado. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos creó a nosotros, ¿sí? Hay dos cosas que las hizo sin límites, pero lógicamente se vieron distorsionadas por el pecado. Una de esas cosas que creó sin límite fue nuestra capacidad humana, mental. El ser humano sin pecado tenía una capacidad de desarrollo mental ilimitado, ¿sí? Por eso cuando nosotros vayamos al reino de los cielos, no vamos a acabar nunca de crecer en conocimiento, nunca vamos a decir, bueno, llegamos a un tope y hasta acá ya no vamos a seguir aprendiendo más. Pero otra cosa que era ilimitada era también el tiempo, porque si yo tengo una capacidad mental ilimitada, pero tengo un tiempo limitado, no me sirve de nada, o viceversa. Pero ¿qué pasó? Cuando Satanás vino a través de la serpiente y la tentó a Eva, y bueno, y nuestros primeros padres cayeron, la imagen de Dios se desdibujó en nuestra vida, nuestra capacidad mental se vio tremendamente afectada, porque de hecho hoy no tenemos esa capacidad ilimitada, de hecho nos cuesta entender del todo la voluntad de Dios para nuestra vida, porque el pecado nos ha deteriorado, y lógicamente no tenemos tampoco todo el tiempo del mundo, porque estamos limitados por el pecado, ¿no? Y ahí es donde entra en juego lo que decíamos recién, hay otras doctrinas de nuestra cosmovisión que entran en juego y que tiene que ver lógicamente con la teoría, no la teoría, con la doctrina de la redención, de que Cristo vino para salvarnos y para recuperar la imagen de Dios en nuestra vida, y para que volvamos a tener esa capacidad ilimitada en nuestra mente, ¿sí? de conocimiento sin fin, y para que volvamos a vivir también sin fin. Yo siempre me acuerdo que cuando estaba en la capellanía, los chicos me decían, Cape, cuando estemos en el cielo vamos a estar aburridos. Claro, porque ¿qué pensamos nosotros? Que vamos a estar ahí tocando el arpa todo el día y no haciendo nada, ¿no? Y no se trata de eso, vamos a crecer en conocimiento, vamos a crecer en sabiduría, vamos a poder investigar tantas cosas de la naturaleza que hoy, por nuestra capacidad limitada, no podemos hacerlo. Así que yo creo que mientras estemos aquí en esta tierra, tenemos que procurar, en la medida de lo posible, de a poquito ir restaurando esa imagen desdibujada de Dios en nuestra vida, que lógicamente en este mundo de pecado no lo vamos a lograr por completo, sino que lo vamos a lograr cuando, como dice Pablo, esto corruptible se vista de incorrupción, ¿no? Y esto mortal se vista de inmortalidad, ¿no? Estás tocando un tema que me encanta y del que siempre hablo, y los que me conocen, que he hablado un par de veces, siempre digo que cuando vayamos al cielo, a mí no me van a ver por varios siglos, voy a estar primero viajando por todos lados, después voy a estudiar 15 carreras por lo menos, tenemos una visión muy acotada de lo que va a ser el cielo. ¿Sabes qué es lo bueno, Nati? Que vamos a viajar por todos lados y no vamos a tener la limitación del idioma. Yo sé que vos hablas de mi idioma, que sos profe de inglés también. De paso, si alguno necesita alguna profe particular, Nati está a disposición. Esto de la cuarentena ha hecho que muchos me consulten para aprender más inglés. Para aprender más inglés. Uno por ahí piensa y dice, pucha, yo quisiera, bueno, acá en Sudamérica no nos pasa, ¿no? Porque uno viaja a los países limítrofes, salvo Brasil, que, bueno, es muy fácil de entender el portugués,
pero no necesitamos de otro idioma, y eso por ahí hace que nos limitemos a aprender otro idioma. Pero cuando estemos en el reino de los cielos, de paso, ni siquiera sabemos qué idioma vamos a hablar, el idioma celestial, pero no sabemos cuál es. Dice que Jesús nos va a dar una piedrecita con un nombre nuevo, tampoco sabemos cuál va a ser nuestro nombre. A mí me gusta mucho mi nombre, pero bueno, seguramente vendrá otro mejor. Pero bueno, son las cosas que lamentablemente hemos perdido y a través de la educación tenemos que apuntar a recuperarlas, aunque sea parcialmente, ¿no? Pero bueno, está bueno esto lo del viaje, lo que decís, y está bueno también lo que decís de aprender un montón de cosas, ¿no? Bueno, te hago la última afirmación, ¿sí? Una pregunta interesante o una afirmación interesante. No toda educación es buena. No toda educación es buena. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No toda educación es buena. Es verdadero. No todo conocimiento es provechoso. No toda cosa nueva nos hace bien. Por ahí nos confunde la palabra educación y decimos, si es educación es algo bueno, pero no necesariamente. Y lo vemos hace poquito, creo que fue estudiando el folleto joven, que en mi escuela sabática estudiamos ese folleto, hablaba de este concepto de que no podés sumar algo bueno y algo malo. Tener un conocimiento malo no se suma a tu conocimiento, sino que resta a tu conocimiento. No podés mezclar dos cosas que no tienen el mismo valor. Y me pareció muy interesante, nunca lo había visto así. Lo bueno y lo malo no se suman. Entonces, si vamos a dedicarnos a tener más conocimiento, a educarnos más, asegurémonos de estar aprendiendo lo bueno, de estar basados en cimientos firmes, en la cosmovisión correcta. Interesante porque se me venía a la mente el ejemplo que utilizamos al principio, ¿no? de la educación como un castillo que vamos construyendo, y si en medio de la construcción yo dejo faltar un elemento o pongo un elemento extraño, imagínate que tengo todos los ladrillos dispuestos de una manera y pongo un ladrillo de manera diferente o lo pongo mal, ¿sí? Eso lógicamente también va a generar una debilidad en esa cosmovisión mía acerca de la educación. Bueno, se nos ha ido el tiempo es acotado, la idea es hacer un repaso breve. Esperamos que haya sido de utilidad estas preguntas, bueno, estos verdaderos o falsos, y que, bueno, que verdaderamente Dios nos ayude a través de su palabra, porque es el medio que Dios utiliza para darse a conocer, Dios nos ayude a ver la realidad, a ver el mundo a través de sus ojos. Que esta cosmovisión que nosotros tenemos pueda ser una cosmovisión 100% bíblica, y que nunca nos apartemos de un así dice Jehová. Eso es lo más importante. Qué importante para nosotros hoy tener ese marco de referencia como la Biblia. ¿Qué es lo que pasa con la gente del mundo? Cuando no tiene un marco de referencia, en una época se piensa una cosa, en otra época se piensa otra cosa, es como que los límites se van cambiando, lo que antes era malo ahora es bueno, y en la Biblia no pasa así, porque Dios no cambia, porque sus principios son eternos, y porque siempre nosotros vamos a poder recurrir a la Biblia y vamos a encontrar justamente una cosmovisión que es un castillo fuerte que nosotros podemos construir con la ayuda del Espíritu Santo. Así que, Nati, muchísimas gracias por acompañarnos en esta lección, y bueno, y gracias también a todas las personas que están conectadas por participar también allí en el chat respondiendo las preguntas. Vamos a tener una palabra de oración para poder seguir con la programación de esta mañana. Querido Señor, gracias por el mensaje de tu palabra. Ayúdanos a ver la vida, el mundo, la realidad a través de tus ojos, y que la palabra de Dios pueda ser la que nos ayude a constituir esa cosmovisión que necesitamos también para estar más cerca tuyo. Nos ponemos en tus manos de amor. Síguenos acompañando durante esta programación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias Natalia, gracias Fernando por compartir los momentos de la escuela sabática. Tenemos varias noticias, algunas tristes, otras no tanto. Lamentamos comunicarles que falleció Nicolás Positino. Él era miembro de nuestra iglesia, siempre lo veíamos por delante en
en el espacio del templo, allí con su mujer. Lamentablemente falleció esta semana y acompañamos a su familia en el dolor y nos consolamos en el pronto regreso de Jesús. Hoy es un día muy especial y queremos dar un saludo especial a nuestros pastores. Hoy es el Día del Pastor de la División Sudamericana, así que un saludo especial para Fernando Iriarte y para Diego Barrenti en este día especial. Tenemos varios anuncios más, como les mencioné. De parte del club nos están invitando. En primer lugar nos cuentan que arrancan las clases bíblicas el sábado a la tarde, así que traten de averiguar con su consejero, con su directivo y demás, cómo conectarse para poder estar participando de la clase bíblica. También, un poquito más tarde, a las 6:30 de la tarde, hay un programa súper especial de polémica en la unidad. Así que traten de conectarse, en especial las mamás, porque hay sorpresas para ellas, así que están todos invitados. Mañana, el culto de líderes de los Pumas va a arrancar un ratito antes siempre del programa habitual, que es a las 11, y están todos invitados porque hay un culto específico que se va a transmitir por YouTube. Todo eso en el canal de la iglesia. También la otra invitación que tenemos para esta semana es el miércoles a las 20 horas a través de Zoom compartimos el culto de oración. Y el viernes, ya nos estamos anticipando, a las 20 horas también por el canal Jóvenes Florida. En esta ocasión vamos a disfrutar de un nuevo programa del Point. Recuerden, como siempre lo hacemos, cumplir con la parte que nos toca. Con respecto a los diezmos y ofrendas, tenemos la aplicación Save&Me que funciona muy bien para poder hacerlo, y si no, tenemos la posibilidad de acercar tanto a Roberto como a los pastores o a los ancianos su ofrenda o su diezmo para poder cumplir con la parte de mayordomía. Vamos a continuar entonces con el programa de hoy. Tenemos un video especial preparado por el Ministerio del Niño, también en saludo para las mamis de toda la iglesia. Y el sermón de hoy nos está acompañando el presidente del Amibón, el pastor Rubén Rivero, así que vamos a disfrutar juntos de lo que ha titulado en el sermón como el último mensaje de Jesús antes de la cruz. Así que a partir de ahora comenzamos con el segundo servicio. Le ruego
Estoy acá en el patio de mi casa con el escobillón preparado porque te voy a contar una historia que pasó hace algunas semanas, un día en el que estaba barriendo el patio y descubrí que abajo de este lecho todo el tiempo caían ramitas, pedacitos de tierra, así como pedacitos también de maderitas. ¿Qué pasaba en este lecho? Me acerqué al lecho, me asomé y ¿sabes lo que descubrí? Presta atención, ahora te lo voy a contar. Encontré un nido perfectamente armado. Tenía hojitas tejidas junto con ramitas, con pedacitos del helecho. Estaba listo para esperar a sus próximos integrantes. A las pocas semanas me acerqué. ¿Y a quién encontré? Encontré a 3 pichoncitos de zorzales. Sí, acababan de nacer. Todavía se veía un pedacito del cascarón del huevo que se había roto. ¿Sabes qué? A la siguiente semana me volví a asomar. Ya los pichoncitos estaban más grandes, tenían más plumitas en algunas partes de su cuerpo, ya no estaban todos anaranjaditos, ya se los veía más grandes y, ¿sabes? Todo el tiempo, tanto el papá como la mamá estaban muy atentos, iban y venían todo el tiempo, iba uno, volvía el otro trayendo comidita para sus hijitos y estaban súper atentos a que no nos acerquemos al nido, ¿eh? Una noche nos pudimos acercar y pudimos ver cómo estaban pidiendo comida. Chillaban y chillaban, pidiendo para que los papás se les acerquen y les den de comer. A la siguiente semana nos volvimos a asomar. ¡Uy! ¡Cuántas plumas ya teníamos en ese cuerpo! Claro, ya habían crecido, ya estaban más grandes y había mucho más plumas en sus cuerpitos. Seguían pidiendo comida y sus papás iban y venían trayéndole lo que ellos necesitaban. Acá los vemos. Grandotes. ¡Wow! ¿Cuánto crecieron? Ya casi no entran en el nido. Estaban muy grandes. Tanto crecieron los pichones que llegó el momento de abandonar el nido y todos empezaron a volar solitos. Encontramos a uno durmiendo en una de las plantas del patio esa primer noche. Así como Dios se encargó de que esta mamá y este papá lleven a sus hijitos todos los días comida, hay un versículo en la Biblia que lo encontramos en Lucas capítulo 12, el versículo 24, que nos cuenta del cuidado que Dios tiene de las aves. Dice así, habla de los cuervos. Dice, considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Claro que sí, Dios se encarga de cuidar a las aves y también se encarga de cuidarnos a nosotros. Él siempre está pendiente para que nosotros estemos bien. Un beso grande y que tengas un hermoso sábado.
Muy buenos días, un feliz sábado, un gusto de saludarlos en este día, el Día del Señor, y qué lindo poder encontrarnos para estudiar su palabra. Y sí, todavía no podemos reunirnos, todavía no podemos encontrarnos en los templos y adorar juntos al Señor, así que lo tenemos que hacer por este medio, ¿no? Y mientras tanto, o hasta tanto esto suceda, hay muchas preguntas que nos hacemos, ¿no? Hablando con colegas, con hermanos, ¿qué iglesia vamos a encontrar cuando podamos volver a reunirnos? ¿Volverán todos los hermanos? ¿Volverán con entusiasmo, con ganas, con el deseo de que la iglesia siga avanzando? ¿O va a costar volver a los templos? Y tal vez, alguien se acostumbró a quedarse en la casa, a levantarse más tarde, a desayunar en familia. Y hoy la tecnología permite que el sermón lo podamos ver a las 11 si queremos, en directo, o si no lo podemos ver a la tarde o al otro día. Y es la preocupación que tenemos, y hablando con colegas y con hermanos, es ¿qué iglesia vamos a encontrar? Y digo depende porque si tomamos este tiempo de crisis, este tiempo especial, con el sentido real de que es una prueba tremenda para la iglesia. En 34 años de pastor nunca viví ni nunca me imaginé que íbamos a llegar a esta situación. Pero hoy nos está sorprendiendo a todos, que empezó allá por el mes de febrero, marzo, que iba a ser un mes, que iba a ser 2 meses, y ya van 7 meses y acá estamos y no se vislumbra ningún futuro en los próximos meses y realmente nadie sabe cuándo. Por eso me pareció oportuno traer un mensaje en este momento de crisis, en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, a escuchar un mensaje de la palabra de Dios y el mensaje que Jesús le dio a sus discípulos en el momento y la crisis más difícil que ellos tuvieron. Repito, quizá el mensaje que Jesús le dio a los discípulos en ese momento tremendo, difícil que vivieron, será el mensaje que yo y usted necesitan, mi hermano, en este tiempo de crisis. Porque no estamos de vacaciones, no estamos simplemente esperando que se levante la reglamentación o la ley que nos prohíbe reunirnos. Realmente tenemos que estar ocupados viendo cómo estamos enfrentando esta situación, y mi deseo y oración es que con la ayuda de Dios lo podamos hacer de la mejor manera. Me estoy refiriendo al mensaje que Jesús le dio ese jueves de noche a los discípulos. Jesús le dijo que busquen un lugar para celebrar la Pascua. Aparentemente era una costumbre celebrar la Pascua, pero no en ese lugar, porque está bien claro el Evangelio que dice, bueno, entre a la ciudad, van a encontrar un hombre, pregúntele dónde va a ser y él les va a mostrar el lugar, y así hicieron, ¿no? Y ese jueves de noche se encuentran en el aposento alto. Y en el aposento alto, y si me acompañan en San Lucas, capítulo 13 al 17, está el mensaje o el sermón de despedida de Jesús a sus discípulos, que habían estado 3 años y medio con ellos, que habían dejado sus trabajos, sus oficios, habían dejado todo por seguir a Jesús, y en poquitas horas más, iban a arrestar a Jesús, lo iban a crucificar y lo iban a ver colgando en un madero. Y esos hombres habrán dicho, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Jesús muerto, 3 años y medio que perdimos y no sabemos para dónde seguir. Por eso, repito, creo que el mensaje que Jesús le dio esa noche a los discípulos es el mensaje que yo y usted necesita en este tiempo difícil, de crisis que estamos enfrentando. En San Juan capítulo 13, este no es un mensaje, sino con el ejemplo. Jesús le da el mayor ejemplo de humildad. El deseo de toda la gente, la hermana Huay dice que era costumbre en la época cuando llegaban a un lugar que haya un ciervo, que haya palanganas, que haya toallas, y en los calzados sandalias, calzados de la época, y en los caminos polvorientos
era un lindo gesto del que invitaba refrescar los pies de los visitantes con agua fresca, secarlos y que puedan disfrutar la estadía ahí. Esa noche llegaron al aposento alto y todos pensaron que eran demasiado importantes para hacer el papel de siervo. Me encanta cómo la hermana Juay relata que pasaban, miraban la toalla, miraban las palanganas, pero yo no, yo soy demasiado importante para hacerlo, yo no puedo hacer ese trabajo. Así que había una tensión, se sentaron a celebrar la Pascua y el relato del Evangelio y San Juan es muy claro, y después que habieron celebrado la Pascua, Jesús se levanta y comienza a lavar los pies de los discípulos. Si me acompañan en San Juan capítulo 13, del versículo 13 en adelante. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y ahí surge, con el ejemplo de Jesús, esa linda costumbre que nosotros tenemos de lavarnos los pies unos a otros, cada vez que celebramos el rito de las Santas Cenas. La pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Y lo llamamos el rito de la humildad. Y queridos hermanos, si hay algo que necesitamos en este tiempo, es la verdadera humildad. Si hay algo que demostró esta crisis es que todo se derrumbó. No importa en qué confiabas, esta crisis en nuestro país, en Sudamérica y en el mundo demostró que todo se desboronó. Lo único que está latente como nunca antes es la promesa de la segunda venida de Cristo. Por eso la humildad es lo que necesitamos hoy para humillarnos, para reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos de su presencia, de su dirección. Acuérdense que en el cielo lo que trajo el pecado, las consecuencias, fue el orgullo. Hubo alguien que no estuvo dispuesto a aceptar el lugar que Dios le había dado en el cielo y comenzó a hacer un trabajo movido por el orgullo, ese misterio que no tiene explicación. Por eso, qué lindo que cada uno de nosotros puede evaluar, ¿estoy siendo realmente humilde? ¿Estoy realmente cada día rendiéndome a los pies de Jesús y dejando que el Espíritu Santo, que Él haga la obra que yo necesito? Saben, la hermana Juay, en Camino Cristo, página 42, dice, la guerra contra el yo es la batalla más grande que jamás hayamos peleado. La redención del yo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. Y en los evangelios y en los escritos de Pablo, ¿no? Hablan de ese Jesús que estuvo dispuesto a dejar el cielo, a venir a nacer en un pesebre, el lugar más humilde de la tierra, a morir en una cruz que era tan humillante que un romano no podía morir crucificado, pero sí un judío, y Jesús le tocó morir en la cruz. Y antes de la cruz, ese aposento alto le dio esa tremenda señal de humildad, a reconocer que todos somos iguales y que todos necesitamos de la presencia y la dirección de Dios. Por eso el primer mensaje, la primera lección que sacamos de ese mensaje de Jesús, a ser humildes y reconocer cuánto necesitamos de la presencia de Dios. El segundo mensaje lo encontramos en San Juan capítulo 14, y de paso podríamos decir mucho más de estos temas, por eso yo esta mañana les digo, este sermón no termina acá, no termina hoy, no termina cuando yo deje de hablar. Yo quiero invitarte que estos días, esta semana, leas con humildad, con oración estos capítulos. Hay mucho, mucho para aprender. En San Juan capítulo 14 Jesús le habla de la certeza de la segunda venida de Jesús. No se turbe vuestro corazón, conocemos estos versículos de memoria. Y yo me voy a ir, pero voy a volver, ¿no? Y los discípulos vivieron y estuvieron dispuestos a llevar adelante su ministerio frente a la certeza
de que en esta tierra, en este mundo, todo es temporal. Que todo esto es hasta que Jesús venga. Y qué lindo que cada uno de nosotros, en este tiempo de crisis, en este tiempo difícil, no nos preocupemos tanto por lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando a nuestro alrededor, sino que este tiempo especial de crisis y frente a la inminente venida de Jesús podamos pensar, ¿y yo estoy listo para encontrarme con Jesús? Este mensaje nos tiene que ayudar porque si todo está bien, si todo anda perfecto, como era quizás hasta hace unos meses atrás, bueno, perfecto no hay nada, pero si todo más o menos andaba bien, yo te quiero recordar que eso va a terminar. Y si las cosas no salieron bien, si las cosas te desanimaban, te pesaban frente a las pérdidas, frente a las tragedias de este mundo, yo te quiero decir, eso también va a terminar. La única solución es la segunda venida de Jesús. Por eso tenemos una iglesia, por eso tenemos un pueblo, por eso tenemos una organización, que todos juntos tenemos que tener bien claro el foco, prepararme y preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Y como Jesús sabía que somos frágiles, indefensos, esa noche, como nunca antes, en varias partes, le hace la hermosa promesa del Espíritu Santo. Si me acompañan en San Juan 14, del versículo 15 al 18, ¿no? Jesús le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero después sigue, y yo os rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él iba al cielo, tenía una tarea, una misión, sabemos, el plan de salvación. Pero no nos dejó huérfanos, dejó el Espíritu Santo que pueda quedarse en esta tierra, en nuestras vidas, en nuestros corazones, para completar esa tarea. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Qué hermosos versículos, qué hermosa promesa de que el Espíritu Santo va a venir a esta tierra y descendió a esta tierra para ayudarnos en nuestras debilidades, en nuestras luchas, para ayudarnos y estar listos cuando Jesús venga a buscarnos. Por eso el desafío es grande, ¿no? Orar, pedir por la presencia del Espíritu Santo. Humillarme delante de Dios. El pecado nos dañó mucho más de lo que nosotros creemos. Solos no podemos. Pero Jesús me dice, yo me voy, pero voy a volver, así que yo me quiero preparar para la venida de Jesús. Pero Jesús me dice, ustedes solos no pueden, no están solos. Les voy a dejar el Espíritu Santo que los dirija, que los ayude y que puedan estar listos y preparados. Y en este tiempo tan especial, qué lindo que nos preguntemos, ¿estoy orando por el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Estoy clamando? ¿Estoy pidiendo que el Espíritu Santo tome el control de mi vida? Saben, la historia de los discípulos es apasionante, porque ellos vivieron muy rápido esos días de la cruz, pasaron algunos días, Jesús se fue al cielo, pero ellos lo primero que hicieron fue ir al aposento alto. Y en ese aposento alto reconocían, se humillaron, reconocieron que no estaban listos para encontrarse con Jesús. Y estuvieron 10 días arreglando las diferencias, orando, meditando, y vino el Espíritu Santo. Así como hubo un Jesús histórico que nació en este mundo, cada uno de nosotros tiene que tener un Jesús personal que pueda nacer en nuestro corazón. Y así como hubo un aposento alto histórico en el Pentecostés, cada uno de nosotros tiene que tener un Pentecostés individual. Como pastor muchas veces me dijeron, pastor, sería lindo si nos vamos algunos días a algún lugar y tenemos como un Pentecostés, tenemos como un aposento alto. Pero hoy día es imposible, nuestras responsabilidades, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras actividades. Por eso, qué lindo pensar yo, Rubén Rivero, pastor de Namibón, estoy teniendo ese encuentro con Dios para rogar, para clamar por el Espíritu Santo. El Pentecostés individual es lo que me va a ayudar a mantenerme firme. Y quiero agregar algunas citas de la hermana Huay, ¿no? Maranata, el Señor viene, en 1977, dice así,
a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, la falsedad estará tan mezclada con la verdad que únicamente los que tengan la dirección del Espíritu Santo podrán distinguir la verdad del error. Es tremenda esta cita. En el tiempo del fin la confusión va a ser muy grande. Y yo creo que estamos en el tiempo del fin. Como nunca antes los valores se están trastocando. Como nunca antes países cristianos están votando leyes totalmente contrarias a la Biblia. Y no termina acá, no termina hoy, esto sigue. Y la hermana Juay dice, en ese contexto, en esa realidad, solo los que tengan el Espíritu Santo van a poder darse cuenta cuál es verdad y cuál es error. O sea, esas medidas contrarias a la Biblia no te van a afectar en tu forma de pensar, en tu forma de ser y en tu relación con Dios. Y otra cita muy, muy interesante que aparece es en Hechos de los Apóstoles, página 41, ¿no? Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos respecto a Él? El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Cada obrero debiera elevar una petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu Santo. Debieran reunirse grupos de obreros cristianos para solicitar ayuda especial y sabiduría celestial para hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Tenemos que reconocer que nos cuesta orar por el Espíritu Santo. En tantos años de ministerio hice varios intentos de llevar a mi iglesia a orar más ferviente, con más entusiasmo por el derramamiento del Espíritu Santo. El desafío es que en mi culto personal, en mi culto de familia, que en cada reunión de la iglesia, en cada culto, en cada clase se ore, se clame por el Espíritu Santo. Pero al poco tiempo quizás ya nadie hablaba del Espíritu Santo. Por eso en este tiempo de crisis, en este tiempo final, yo quiero invitarte a que ores por el Espíritu Santo. Te quiero invitar que seas un promotor de la oración por el Espíritu Santo. Te quiero invitar para que donde estés participando de un culto, de una clase, de una reunión, no te olvides de pedir, hermano, vamos a orar por el Espíritu Santo. La hermana Juay dice, y si ese es el camino, si esa es la solución, ¿por qué no tenemos más fervor? ¿Por qué no pedimos más por el Espíritu Santo? Así que Jesús le dijo, miren, el Espíritu Santo va a venir, pero en San Juan 14, 15, 16, nosotros tenemos que pedirlo. Jesús me ama y me respeta, y en la medida que yo lo pida, en la medida que yo lo desee de corazón, el Espíritu Santo va a venir a mi vida. Y esa noche también, en San Juan 15, Jesús le habla de permanecer en Jesús. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué lugar ocupa Jesús en mi vida? Y te lo está diciendo alguien que es adventista de cuna, y que alguien que creció aprendiendo la obediencia, pero no conocía a Jesús. Y quizás yo soy de otra época, de otra situación, donde nos enseñaban a que portate bien o Dios te va a castigar. Qué lindo, hermanos, que el estudio de la Biblia, leyendo mensajes del Espíritu de Profecía, hemos entendido que Dios nos ama, que Jesús está a nuestro lado como nuestro compañero, nuestro asistente, que en la medida que vayamos cada día a los pies de Jesús, vamos a estar bien, vamos a descansar de toda la fatiga de este mundo. Qué lindo versículo en San Juan 15, del 4 al 8, ¿no? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar muchos frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. El mejor y primer fruto que tenemos que llevar es nuestra vida, tocada, transformada por la presencia de Jesús, y como resultado de llevar mi vida a los pies de Jesús, hay muchos frutos de mi familia, mi iglesia,
mis dones y tantas cosas que podemos hacer por el Señor. Por eso la pregunta es, ¿qué lugar ocupa Jesús en tu vida? Porque este momento de crisis, de pandemia, frente a las diferentes dificultades, ¿cuál fue tu primera alternativa? ¿Cuál fue tu primera opción? Bueno, voy a buscar a Jesús, voy a buscar su ayuda, voy a buscar su dirección, porque si buscaste otros caminos, Jesús no está haciendo lo primero y lo más importante en tu vida. Por eso quería dar el mensaje esta mañana y lejos de abarcarlo, simplemente subtitularlo y dejarte el desafío. Jesús habló de la humildad y les dio un ejemplo de la humildad. Jesús habló de la necesidad de entender que esto es de paso y que Jesús viene pronto. Jesús habló de la importancia del Espíritu Santo en mi vida y Jesús le habló esa noche de la importancia de que Jesús pueda morar en nuestros corazones y nosotros morar con Él. Y como resultado de esto viene San Juan 17, la unidad y esa hermosa oración sacerdotal donde Jesús oró por Él, por sus desafíos, oró por sus discípulos, pero también en San Juan 17 oró por mí, oró por usted. En San Juan 17, versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, como también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mayor mensaje que podamos dar para convencer al mundo no es la doctrina del sábado, no es la doctrina de la salvación, no es la doctrina de la segunda venida de Cristo. La mayor doctrina, el mayor ejemplo que podamos dar al mundo es una iglesia unida, humilde, llena del Espíritu Santo, en la presencia de Jesús, preparándose y preparando a otros para que Jesús venga. Repito, ¿con qué iglesia nos vamos a encontrar cuando termine esto y esperemos que sea pronto? ¿Cuántos volverán y cuántos quizás se desanimen o quizás tomen otras decisiones y no vuelvan a la iglesia? De usted depende, de mí depende. Si ponemos en práctica este mensaje, si nos humillamos en la presencia de Dios, si no olvidamos nunca, ni un día, ni un momento, si en todas las decisiones tenemos presente que Jesús viene pronto, si oramos y clamamos cada día por la dirección, por la presencia del Espíritu Santo y vamos a los pies de Jesús cada día, entonces habrá una iglesia unida, ferviente. Y cuando termine esta crisis, esta restricción, vamos a volver todos a la iglesia, con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Y vamos a realmente querer encontrarnos con nuestros hermanos. Y vamos a tener mucho fervor de alabar a Dios. Y vamos a trabajar para que Jesús venga pronto. En nuestro tiempo, en nuestra época, en nuestra generación. Mi querido hermano, este es el desafío. Quiero decirte esta mañana que todavía estamos a tiempo. Que estas no son vacaciones, que las señales se están cumpliendo. Jesús dijo, cuando todo esto comience a suceder, alzad vuestras cabezas que vuestra redención está cerca. Creemos que esto es así, creemos que Jesús viene pronto. Por eso quiero invitarte a que aceptes el desafío. Repito, este sermón no termina esta mañana. Este sermón sigue en tu vida personal, en tu hogar, en tu familia. Que con humildad y con oración puedas leer este mensaje y puedas pensar y reflexionar si realmente tenés la verdadera humildad para depender de Jesús, para reconocer que todos somos iguales y que todos necesitamos de su ayuda. Para pensar si realmente estás seguro que Jesús va a volver y si querés estar en el cielo cuando Jesús venga. También si estás orando por el Espíritu Santo, para que si no lo estabas haciendo, lo puedas comenzar a hacer. Repito, te invito a que seas un promotor en la oración por el Espíritu Santo y permanecer en Jesús y dejarnos transformar, dejarnos modelar por su Santo Espíritu y entonces, y solamente entonces, estaremos listos y preparados para regresar a los templos y estaremos listos para terminar la obra y que Jesús venga a buscarnos. Que el Señor te bendiga esta mañana, es mi deseo de oración.
Muchas gracias, Pastor Rubén Rivero, por acompañarnos esta mañana en el culto de la Iglesia de Florida. También gracias, Nati y Fernando, por compartir la escuela sabática con nosotros. Hoy tuvimos una muy linda programación. También el Ministerio del Niño ha participado a pleno, con videos, con los batuteros, mamás y hijos compartiendo la música. La verdad que pasamos un programa hermoso. Los invitamos para el próximo sábado, en el mismo horario, en el mismo canal, para reencontrarnos en un nuevo programa de la Iglesia Adventista de Florida.